Estamos aquí reunidos para hablar sobre un tema muy importante que son las becas del Servicio Católico de Intercambio Académico. El día de hoy, en la tarde de hoy, nos acompaña nuestra colega, nuestra compañera Carolina Galindo, quien es doctora en ciencia política. Ella es profesora en la Universidad del Rosario y también es ex becaria, ¿no?, de las becas del CAAD. Es una de las delegadas también por parte de la organización para Colombia. Y pues obviamente va a ser la persona que nos va a acompañar en la sesión hoy, con una charla, ¿no?, en la cual ustedes al final van a poder hacer sus preguntas, sus dudas, ¿no? Así que vayan pues teniendo sus dudas y sus preguntas por ahí a la mano para proceder después en un breve espacio que vamos a tener pues de preguntas y respuestas. Estos espacios son organizados, como ustedes lo saben, desde la Vicerrectoría de Investigación, Extensión e Innovación y también en conjunto con la DICO, con nuestra Dirección de Internacionalización y Cooperación. Y bueno, pues qué alegría recibir a Carolina Galindo, esta tremenda experta en la tarde de hoy. Bienvenida, Carolina, a este espacio y te recibimos con mucho cariño. Un abrazo caribeño desde la Unisimón. Buenas, Adelante. no, Fernando. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Pues muchísimas gracias en primer lugar a todas y a todos por estar conectados a esta reunión. También agradecerle muy especialmente a Luisa su invitación. Para nosotros también es muy importante llegar a otras regiones del país y siempre desde el Caribe nos manifiestan mucho entusiasmo. Tenemos ex becarios de la región. Bueno, y es para nosotros un gusto. Hoy vengo en representación efectivamente soy profesora de la Universidad del Rosario, pero vengo en representación del Servicio Católico Alemán de Intercambio Académico, CAAD. A veces nosotros confundimos las siglas, también existe, supongo que Luisa, y desde la parte de internacionalización de Unisimón o de las otras universidades a las que ustedes pertenecen, porque también Luisa me comentaba que tenían la posibilidad de extenderse a otras universidades del Caribe, cosa que me parece fantástica. También existe el DAAD, que es el Servicio Alemán de Intercambio Académico, que es como el organismo oficial del gobierno alemán. Y lo menciono pues porque ellos pues son el marco de referencia de una cantidad de organizaciones en Alemania que ofrecen servicios de cooperación académica internacional, una de ellas el CAAD, pero son muchas organizaciones en Alemania que trabajan en temas de cooperación en educación y hay un grupo selecto, pero importante, de organizaciones que su forma de cooperar o una de sus formas, porque pues tienen muchas, pero una de sus formas de hacer cooperación científica y académica a nivel internacional es a través de la financiación de estudios de maestría y o de doctorado. Por lo general, en Alemania no se financian pregrados, eso también quiero que lo tengan en cuenta. Se financian son estudios de posgrado y de maestría, pero esto pues les interesará mucho a quienes están terminando sus carreras o a quienes van en mitad de carrera, pero que ya se tienen que proyectar sobre qué quieren hacer, o algunas docentes o algunos docentes de las universidades en las que ustedes están, que de pronto quisieran continuar sus estudios de doctorado a través de una carrera académica. Entonces, el CADE es una organización más. Hay otra serie de organizaciones y lo quiero mencionar aquí porque también me gusta ser muy clara en decir, si a uno no se le abre una puerta, hay varias ventanas, ¿no? Y una de mis recomendaciones que yo siempre les hago es porque yo pasé por el mismo proceso, es que, eh, digamos, uno no se puede quedar con el primer no, ¿no? Entonces, hay otras organizaciones, se los comento porque existe, por ejemplo, el DAAD, que tiene muchísimos programas de becas en diferentes modalidades, en todas las disciplinas y sobre todo hay, digámoslo así, financiaciones especiales, no sé, para el sector de las artes, para algunos programas puntuales en ciertas universidades. Entonces también es importantísimo, y esto quiero decirlo antes de comenzar la charla, que ustedes también busquen las redes sociales, la cuenta de Instagram, por ejemplo, del DAAD. Ellos hacen charlas permanentemente, informan, son muy proactivos, ¿no? Tienen una red, tienen un equipo de trabajo que hace cosas muy interesantes acá en Bogotá, pero
tienen muchos mecanismos de información, tienen un chatbot, hacen charlas. De hecho, por ejemplo, desde Unisimón también se puede pedir que se haga una charla si se quiere, ¿no? Y ellos están dispuestos a informar y tienen unos bancos de becas. Y hay otras organizaciones en Alemania que también ofrecen becas, como son las organizaciones asociadas a los partidos políticos en Alemania. Sí, o sea, en Alemania hay una regla según la cual los partidos políticos, ¿no? Tienen por ley financiación para hacer organizaciones, ¿no? Para financiar proyectos y financiar como, digámoslo así, fundaciones. Estas fundaciones de los diferentes partidos políticos, por lo menos de los más importantes y de los que tienen un mayor posicionamiento ahorita, como el partido, como la Democracia Cristiana, tiene la Fundación Konrad Adenauer. La Fundación Konrad Adenauer ofrece becas. El Partido Verde tiene la Fundación Heinrich Bell, que también ofrece becas. El partido, eh, les agradezco silenciar los micrófonos, porfa. El partido Die Linke, que es el partido de la izquierda, también tiene su fundación, que es la Rosa Luxemburg, y la Socialdemocracia tiene la Fundación Friedrich Ebert. O sea, sí, cada partido tiene su fundación, y estas fundaciones en su gran mayoría, por lo menos yo lo sé, de la Heinrich Bell, de la Konrad Adenauer, de la Friedrich Ebert y de la Rosa Luxemburg, ofrecen becas, sobre todo para realización de estudios de doctorado y algunas de maestría. Entonces también conviene que, más allá de lo que vamos a hablar hoy del CAD, del gran marco de referencia que es el DAD, que tiene todo el banco de becas que se ofrecen en Alemania, porque a veces también los propios estados, las ciudades, ciertos fondos especiales ofrecen becas para extranjeros. También miren estas fundaciones. Bueno, entonces dicho esto, como les decía y como les decía muy amablemente Luisa Fernanda, yo hoy vengo en representación del Servicio Católico Alemán de Intercambio Académico. Fui becaria del CAAD, sí, muchas gracias por compartirnos la página. Fui becaria del CAAD durante 4 años y sigo siendo becaria del CAAD. Y digo, sigo siendo becaria del CAAD porque, digamos, una vez uno entra al CAAD, entra a una comunidad donde, digamos, las personas que somos alumni, que hemos participado, hemos sido becarios, continuamos participando en nuestros países en lo que se llaman los consejos. Actualmente soy la secretaria del consejo, ¿no? Nos reunimos, los alumni, hacemos reuniones con financiación del CADE, hacemos seminarios en diferentes partes de América Latina y estamos permanentemente en contacto haciendo actividades de servicio como esta, y es de informarle a muchas personas para que muchas personas también quizá tengan la oportunidad que nosotros también tuvimos en su determinado momento. Y hay algo que yo valoro muy positivo, y es que en la época en que yo hice mi doctorado, nosotros apenas teníamos, creo que el Skype, y el Skype era una forma de comunicación más personal, o el chat de Messenger. Bueno, eso ya es casi prehistoria de la Internet. Pero hoy en día con esto del Zoom por lo menos podemos democratizar la información, hacerla llegar a más personas, porque también uno veía que las becas se concentraban a veces en regiones y sobre todo en Bogotá o en Medellín, pero gracias a estos medios vemos que se pueden concentrar las becas. Entonces vengo en representación del CAAD y yo les voy a comentar qué es el CAAD. Bueno, el CAAD es una organización de la Iglesia Católica Alemana, ¿sí? Es una organización, digamos, de la sociedad civil. Caro, ponlo para compartir presentación, full screen. Ay, no, a full screen. Ah, Sí, perfecto. Ahora sí se ve mejor, sí, ahora Sí, sí. mejor. pero es que yo no estoy viendo denme un segundo porque, regálenme un segundo, porque es que hay algo que no me está funcionando acá con el full. Ah, sí, es una organización de la Iglesia Católica Alemana. Ese es un primer punto. Hace parte de una red de diferentes organizaciones que tiene la Iglesia, más allá de su trabajo, digámoslo así, eclesial. Tiene un trabajo pastoral y un trabajo social muy grande a través de diversas organizaciones, por ejemplo, como el CAAD, que es una organización de cooperación científica y académica, pero también
Hay otra serie de organizaciones que hacen más bien un trabajo, no sé, más de pastoral social acá en América Latina, como Cáritas, por ejemplo, que es muy conocida a nivel mundial, como Miserior, y que también trabaja en conjunto con otros programas de otras iglesias. Albania, por ejemplo, que es muy, perdón, importante en América Latina. Entonces, pertenece a la iglesia. Él tiene su sede en la ciudad de Bonn, en Alemania, y, digamos, funciona como una red. Hay un gran consejo que está en Alemania, pero al mismo tiempo en los países donde ellos tienen becarios o en la gran mayoría de países donde se puede hacer, hay consejos de becarios y hay trabajo permanente entre quienes hemos regresado a nuestro país y el CAAD. Bueno, ¿qué hace el CAAD? El CAAD hace muchas actividades, pero la principal de ellas es que otorga becas a nivel de posgrado para estudios en Alemania, preferiblemente doctorados. También se otorgan becas para estudios de maestría. Se evalúan, pues también depende mucho del tipo de solicitud. Vuelvo y les digo, no se dan becas para pregrado, pero sí, digamos, para maestría y preferiblemente para doctorados. Y apoya a estudiantes y a científicos de cualquier disciplina académica. Eso también se los quiero resaltar. Cuando yo fui becaria y aún sigue existiendo, el CAAD le da becas porque nosotros también estamos en un país donde lamentablemente pues bueno, estamos pasando por un momento muy difícil de gestión de la ciencia, pero en general, aquí se han privilegiado las ciencias duras y esto pasa en todo el mundo, no se preocupen, esto es un tema mundial, lo que son mal llamadas ciencias duras, ciencias naturales, pero también, digamos, el CAAD promueve ciencias sociales y humanas, promueve las artes, ¿sí? Promueve todas las disciplinas, desde medicina, pasando por ciencias, sociología, llegando hasta música, pintura, ¿no? Digamos, brinda becas en todas las, las em, disciplinas. No hay ningún tipo de discriminación en ese sentido. Para nosotros no competimos entre disciplinas, sino que hay una competencia más bien entre proyectos y la pertinencia de esos proyectos, ¿sí? Bueno, eso es el CAAD. Voy a ir a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿cuál es la misión del CAAD? Pues el CAAD es una organización de lo que llamamos la sociedad civil y es reforzar las sociedades civiles con católicos altamente calificados y socialmente comprometidos. Aquí quiero hacer una observación importante, ¿sí? El CAAD a nivel internacional tiene becarios en una muy buena parte del mundo, ¿sí? Es decir, el CAAD tiene diferentes departamentos y a esos departamentos corresponden diferentes regiones del mundo que prestan becas. O sea, el CAAD tiene un departamento de África, que es el más grande, donde hay más becarios. El segundo después de África es América Latina. Está el departamento del Medio Oriente, hay un departamento de Asia y hay un departamento de Europa Oriental. Y con respecto al departamento de Asia, al departamento de Medio Oriente y al departamento de Europa Oriental, yo sí quiero enfatizar que hay un espíritu muy ecuménico y no todos los becarios del CAAD, los de esas zonas, no son católicos, ¿no? O son musulmanes o son, por ejemplo, de la iglesia ortodoxa griega o rusa, por ejemplo, o de religiones, digamos, de Asia. Hay mucha gente, por ejemplo, de Indonesia, donde hay muchos musulmanes, ¿sí? Pero para el caso de América Latina en particular, pues sí hay un énfasis especial en que los becarios sean católicos. O sea, quiero decir, es una organización ecuménica que respeta mucho y parte del principio del diálogo religioso, porque creo que en una sociedad como la de hoy, pues no podemos pensar en un pensamiento, en una cuestión de un pensamiento único, pero sí también quiero hacer ese énfasis particular en que uno de los requisitos para aplicar a las becas es ser un católico académico, altamente calificado y socialmente comprometido. Ya voy a explicar más adelante qué es eso, no se asusten, nosotros no becamos sacerdotes y monjitas,
¿sí? Quiero que, digamos, nos bajemos un poco de ese lugar común. Por supuesto que hemos tenido becarios sacerdotes y becarias religiosas, pero no lo son en su mayoría son laicos, ¿sí? Bueno, entonces eso quiero mostrarlo. La idea es, pues, por ejemplo, pues prestar un servicio a la comunidad y en ese sentido prestar un servicio a la iglesia, establecer una red internacional de académicos católicos, que es lo que yo les digo a ustedes, que uno no deja de ser becario, uno sigue compartiendo, sigue estando en contacto. Después del CADE se establecen redes muy interesantes. Yo después les voy a explicar cómo es posible establecer esas redes que nos permiten hacer contactos para desarrollar proyectos de investigación, para trabajar en cursos, en intercambios. Yo, de hecho, buena parte de los intercambios que realizo aquí de cursos, de charlas en América Latina, las hago con mis colegas de Guatemala, de Perú, que conocí precisamente en o a través de el CAD, participar activamente en el diálogo entre las religiones, que era que lo que les mencionaba, no todos los becarios del CAD son católicos, eso ahí hay también una cuestión pues fundamental, y contribuir a un futuro común en un mundo más justo. Aquí también hay una cuestión importante. La misión del CAD, y eso lo quiero como decir desde ahora, es formar gente, formar académicos católicos que luego puedan hacer una contribución en su región. Eso para nosotros es muy importante porque ¿qué pasa? Digamos que sí, yo entiendo que estamos en un mundo incierto donde hay muchos procesos de migración, de intercambio, y uno tiene la expectativa de irse a estudiar afuera, pero el objetivo del CADE no es formar gente para que se quede en Alemania, ¿no? Porque es que en Alemania hay suficiente personal en algunas áreas, ¿no? Y realmente uno no financia personas de países sin, sin la idea que esas personas puedan retomar sus países y hacer un servicio, ¿sí? Se los digo con un ejemplo muy claro. El CADE tuvo que en un momento determinado repensar y replantear las becas que se les daban a médicos africanos porque ellos sencillamente no regresaban a África. Se quedaban en Alemania trabajando como médicos, que eso es muy respetable, son los proyectos de vida de cada persona, pero, pero los médicos se necesitan más allá, ¿sí? En Alemania también se necesitan muchos médicos, pero allá hay más medios y hay otros mecanismos para ampliar la red de médicos. En África hay una necesidad física, ¿no? Directa de médicos. Entonces, la idea es que esas personas puedan volver a hacer un servicio de, a través de su trabajo. O sea, nadie está haciendo, o sea, aquí no estamos, quiero que no me malinterpreten, que el retomar sea para uno abrir, porque también se asocia mucho la iglesia simplemente con el oficio religioso, y la iglesia es una institución mucho más amplia que la cuestión litúrgica, que obviamente es muy importante, o que la cuestión del oficio, ¿no? La iglesia, sobre todo en nuestros países, para bien y para mal, lo digo, tiene una labor social muy importante y a veces hace el trabajo que no hace el Estado, no ha logrado hacer el Estado o no hacen otras instituciones. No nos digamos mentiras, acá en Colombia creo que la iglesia es la única institución que llega a todos los municipios del país, ¿sí? Esa no es la idea no es que usted llegue a fundar grupos de oración, no, la idea es que a través de usted, de su trabajo, de su disciplina científica, preste un servicio, ¿sí? Desde los diferentes ámbitos desde los cuales se pueda trabajar. Bueno, aquí les explicaba efectivamente el tema de la presencia del CAA en el mundo, y les explicaba la proporción, que el departamento más grande es el de África, seguido el de América Latina, el de Europa Oriental, el de Medio Oriente, y el norte es el más pequeño, y el del norte de África, y hay un departamento de Asia donde hay becarios, como les decía, de Vietnam, hay becarios de Indonesia, por ejemplo, en mi época era el grupo más grande de ese grupo, la gente de Indonesia. O sea, y además uno tiene la oportunidad de conocer los becarios, porque ahí también hay otra cuestión. Yo no quiero aquí hablar mal de nadie, ni mucho menos, porque esto no es un sistema de competencia, esto es una red. Pero, por ejemplo, una organización como el DAAD, ellos brindan becas y sí, tienen un soporte académico,
A uno le consignan en una cuenta mensual, uno tiene un seguro médico y si acaso hay una reunión de becarios al año, una, donde van más de 1.500 personas y uno tiene cero oportunidad de interactuar. El CAADE te obliga a trabajar en red en las ciudades de Alemania donde uno esté haciendo su maestría o su doctorado. Hay unas organizaciones base donde uno debe ir de vez en cuando a presentarse, que son las pastorales universitarias, ¿no? U organizaciones sociales que tengan algún tipo de relación con la iglesia, y ahí van los demás becarios. Entonces uno tiene la oportunidad, ese es un espacio de compartir con becarios de diferentes partes del mundo y es un diálogo muy enriquecedor. Y el segundo espacio son los seminarios. Nosotros cada año organizamos aproximadamente 25 seminarios. Por cada región se hacen uno o dos seminarios internos donde se discuten temas de actualidad, temas sociales, o sea, nosotros hemos hecho seminarios desde medio ambiente y agua, pasando por democracia y populismo, pasando por inteligencia artificial, que se discuten en clave de región. Entonces hacemos seminarios solo para los latinos, pero hacemos seminarios, por ejemplo, transversales donde participamos becarios de tuve la oportunidad de diferentes regiones, tuve la oportunidad de estar una vez en un seminario muy interesante sobre colonialismo que se hizo con los becarios de África y de América Latina, por ejemplo. Entonces, hay una, digamos, una necesidad siempre que nos impulsan a trabajar en red. Esos seminarios se hacen en diferentes épocas del año y el CAAD financia absolutamente todas esas actividades. Eso también es muy bonito porque uno tiene la oportunidad, por ejemplo, no sé, yo en mi caso particular, yo vivía en Berlín, pero se hacía un seminario, el seminario se organizaba en Múnich, que es totalmente al otro lado y ellos financian absolutamente todo y realmente eran unos seminarios de una calidad académica buena porque en la mayoría de los casos eran los propios becarios quienes tenían que hacer las investigaciones y elaborar las ponencias o tenían expertos muy reconocidos en el tema. Bueno, em, aquí pues presento algunas cifras. El CAAD es una institución que existe ya desde hace 65 años. El año pasado celebramos los 65 años. Ha tenido más de 10.000 becarios de estas regiones que yo les cuento. Ellos no financian alemanes, no financian europeos. La Iglesia Católica Alemana sí tiene becas para alemanes, pero esa es otra organización que se llama Cusanosberg, ¿no? Bueno, hay becarios de 117 países del mundo. Les cuento una cosa, dentro de América Latina, digamos, los tres países que tienen mayor representatividad de becarios, donde, digamos, los grupos de alumni somos mucho más grandes, nos reunimos más y tenemos más, digámoslo así, compromiso, somos Perú, Brasil y Colombia, y un poco más Ecuador también, ¿no? Eh, Tenemos becarios de muy diferentes países y yo lo hablo en plural porque yo me siento parte de la organización y me siento muy orgullosa, ¿no? De participar ahí, porque pues ellos también a nosotros nos dan un gran reconocimiento en el sentido de que no solamente viven en permanente contacto con nosotros, que tuvieron un contacto muy importante con nosotros durante nuestro tiempo en Alemania, sino que también nos hacen partícipes, ¿no? Del trabajo de la organización, como es lo que estoy haciendo hoy, ¿no? Como es el proceso de ser la primera puerta que se le abre a un candidato a becario. Todas las decisiones, eso se los voy a comentar más adelante, todas, absolutamente todas las decisiones se toman en Alemania. Sin embargo, nosotros también pues hacemos como la primera acogida, la asesoría. Ese es un trabajo que brindamos nosotros. Tenemos becarios en más de 90 universidades alemanas. Aquí también quiero hacer una aclaración. Así como el CAAD no tiene ningún tipo de discriminación en materia de disciplinas, tampoco tiene ningún tipo de discriminación en materia de universidades. Ellos no dicen estas sí, estas no, por varias razones. Primero, voy a responder las preguntas al final, entonces le ruego tener la manita levantada. Primero, porque las universidades alemanas en su gran mayoría son públicas. Yo diría un casi 90%.
Entonces, digamos, los costos de matrícula no son un problema en la medida en que no existen. O sea, lo único que uno paga en Alemania es el costo del transporte en la red de transportes de la ciudad en la que uno está y hay un costo muy simbólico de matrícula que depende de los estados donde uno estudie, eh, pero no, digamos, no suma más de 250 euros, que si uno lo compara con lo que vale en Colombia, pues es demasiado favorable. Ya para las universidades privadas sí hay que revisar el caso, porque los costos de matriculación de las universidades privadas son un poco elevadas, entonces ahí sí ya hay que revisar un poco el tema con la universidad, porque sí hay universidades privadas que efectivamente pues cobran aranceles de matrícula, ¿no? Y hay una cuestión también interesante en Alemania. Alemania, a diferencia de Francia o a diferencia de lo que se acaba de hacer recientemente en Argentina, no cobra aranceles de matrícula a los extranjeros, ¿no? Porque en Francia, por ejemplo, existía la universidad pública gratuita para todos, ahora quedó solo para las nacionales. En Argentina lo mismo. En Alemania, por ahora, esperemos eso no vaya a cambiar, pero eso no lo decide el CADE, lo decide el gobierno, lo decide el Estado. Por ahora no cobra aranceles. Hay algunos estados que de pronto tienen más plata y han empezado a tomar medidas, pero en general les puedo decir que la matrícula universitaria es de muy bajo costo, entonces eso se puede cubrir. Entonces no hay discriminación por universidad. Hay más de 50 consejos regionales. Los consejos regionales es lo que yo les mencionaba, son las organizaciones de becarios que estamos en los diferentes países y regiones y tenemos más de 250 de 50 colaboradores honoríficos que son sobre todo profesores universitarios, científicos y expertos alemanes y de otros países que también apoyan el trabajo del CAD. Bueno, ¿cuáles son los programas de beca? Nosotros tenemos básicamente dos programas de beca, que es el programa S1, que es el que, por ejemplo, se maneja desde Colombia, y es que los aspirantes a beca se presentan a través del Consejo Regional. Aquí en Colombia, por fortuna, a diferencia de otros países, sí hay consejo regional. Por ejemplo, hay países latinoamericanos donde ya no hay consejos regionales, por ejemplo, como Chile o como Argentina. Sí, pero por ejemplo en Colombia sí hay un consejo regional muy sólido, ¿no? Donde estamos profesores de diferentes universidades de Colombia y de diferentes regiones del país y las personas se presentan primero a través del consejo, radican sus solicitudes a través del consejo y hay un segundo programa, que es el programa S2, donde las personas se presentan. Ya esto creo que no es tan pertinente para ustedes porque esto es para personas que ya están viviendo en Alemania, ya están instaladas allá, que se fueron con recursos propios o viven hace algunos años allá y esto lo administran las pastorales universitarias, ¿no? Es decir, como toda esta infraestructura que existe en algunas universidades, porque esto es algo también interesante. Alemania es un país laico y Alemania tiene muy pocas universidades católicas, poquísimas las tiene, pero las pastorales universitarias acogen a todas las universidades, independientemente de que sean laicas, públicas o religiosas, ¿no? Em, pero ese programa, digamos, se maneja desde allá. Nosotros nos ocupamos del programa que se maneja em, básicamente desde acá. Bueno, ¿a quién se dirige el CAD? Entonces, estudiantes o a profesionales con un excelente rendimiento académico y con un alto sentido de responsabilidad social, de compromiso social, que desean realizar estudios de posgrado en Alemania. ¿Cuáles son los requisitos? Creo que sobre esto va a haber varias preguntas. Voy a dar una información muy general, pero podemos responder a dudas. Nosotros, cuando ustedes se contactan con nosotros a través del consejo, al final les voy a dejar mi correo y el correo de el profesor Carlos Miguel Gómez, que es el presidente del consejo, que son las dos primeras instancias que ustedes deben contactar. Hay que llenar un formulario de aplicación. Ese formulario está incluso en español, es muy sencillo, ¿no? Donde usted es una especie como de resumen de la hoja de vida de ustedes, la que explican a qué programa quisieran aplicar, ¿no?
Y esto es algo muy importante, esto voy a hablar más adelante. Nosotros por lo general recibimos a las personas una vez las personas ya han hecho un contacto en Alemania con un programa de maestría o con un profesor para hacer un programa de doctorado. Cuando las personas llegan a nosotros ya tienen una idea clara de qué quieren hacer, en dónde lo quieren hacer o con quién lo quieren hacer. Ese estudio de maestría o de doctorado. Nosotros, claro, por supuesto, podemos brindar algunas orientaciones, porque hay personas que dicen, no, pero ¿cómo hago para buscar? Pero por lo general, las personas ya llegan como con un plan más o menos claro. Y bueno, hoy tenemos en día, afortunadamente, las maravillas que nos ofrece Internet, que uno puede buscar, ¿no? Y voy a hablarles un poco más adelante del tema del contacto, porque eso es bien importante. Bueno, una carta de motivación es una carta redactada por ustedes donde explican los motivos de por qué quieren estudiar lo que quieren estudiar y por qué lo quieren hacer en esa universidad en Alemania, ¿no? O sea, es una carta de motivación en la que ustedes se presentan y explican el por qué quieren estudiar. Eh, este también es un requisito muy importante, tener un nivel A2 de alemán, ¿sí? Es un nivel muy básico, es un nivel muy básico. Hoy en día también existe la facilidad, pues no sé si de pronto al final, Luisa, tú nos puedas comentar algo o la gente de Unisimón o de Internacional de otras universidades que estén presentes acá. Digamos, buena parte de las universidades ofrece cursos de lengua extranjera, ¿cierto? Los ofrece o como cursos de extensión o los ofrece como parte de los créditos electivos que un estudiante puede ver. Depende de la universidad. Por lo menos en mi universidad, el idioma obligatorio es inglés y el estudiante puede utilizar algunos créditos para solucionar el tema del inglés, pero si ya lo ha solucionado, él puede utilizar esos créditos para estudiar turco, para estudiar italiano, para estudiar alemán, para estudiar chino. Y uno en 2 o 3 niveles bien hechos, puede sacar un certificado aún. Ahora, otra pregunta, pero si yo quiero estudiar en inglés, sí, por supuesto que nosotros becamos a personas que van a estudiar en inglés. Yo de hecho estudié en inglés, hice mis clases en inglés e hice mi tesis en inglés. Sin embargo, y esta es una recomendación que va mucho más allá del sentido común, nosotros también tenemos el mito urbano que en ciertos países la gente habla todo inglés y eso no es cierto. Yo creo que uno de los primeros elementos que uno debe tener para tramitar un proceso tan duro, porque esto no estoy quitándole estoy diciendo que sea fácil, porque todo este tema de estudiar afuera, en Alemania, en Estados Unidos, en México, en Japón, donde sea, hace parte de un paquete más grande que se llama la migración. Y una de las primeras cosas que uno debe tener en cuenta para hacer una migración más llevadera y que uno pueda también fluir en ese proceso es tener un nivel básico del idioma, ¿sí? Entonces, yo puedo estudiar en inglés, pero yo necesito el alemán para ir a comprar el pan, para tomar un tren, para ir a un médico, ¿sí? Para preguntar dónde queda algo. ¿Sí? Entonces, es importante tener un nivel muy básico, hacer un A1 y hacer un A2. Nosotros no estamos exigiendo nivel 1, ni B2, ni C1. Ahora, si el estudio es en alemán, razón de más, se debe tener un nivel superior. Hay una cuestión. Para aplicar a la beca, se debe tener mínimo A2. Pero si la persona obtiene la beca, también la beca ofrece la posibilidad que la persona se vaya 6 meses a la ciudad de Bonn, a un sitio especial que tiene el KAD, a hacer un curso intensivo de alemán. Sí, eso también es muy importante y eso hace parte de la beca. Yo soy consciente, eh, yo también pasé por esto, que los cursos de alemán son muy costosos. Sí, por lo menos acá en Bogotá los cursos presenciales a mí me parecen costosos. Yo sé que en Barranquilla, por ejemplo, sé el caso de Barranquilla, no sé qué otras ciudades se están conectando. Existe la asociación, creo que se llama Alexander von Humboldt, ¿no? Hay institutos de alemán en Medellín, en Cali, o las universidades tienen un departamento de alemán u ofrecen cursos de alemán. Mi sugerencia también en ese sentido es apelar.
al universo y a la riqueza de posibilidades que nos ofrece el Internet y de tomar cursos también por Internet. Algunos son costosos, pero otros pueden ser más asequibles. Y esto también puede ayudar. Hay una cosa también que les quiero plantear. Uno desde el momento, o sea, obtener una beca e irse a estudiar al exterior es un plan de vida, es un proyecto de vida y eso requiere tiempo y requiere preparación. O sea, todo el tema de uno irse a otro país es algo que, dependiendo, puede durar el proceso de preparación entre 1 año y 1 año y medio. Y eso quiero que lo tengan en cuenta. Esto no es solo el CADE, es en general, ¿sí? Entre que uno consigue el cupo en la universidad, consigue la financiación, consigue la visa, siendo muy juiciosos y siendo muy estrictos, o sea, no es decir, nosotros tenemos esta charla y ustedes mañana llenan el formulario y van a estar en febrero o marzo en Alemania, eso no es cierto. ¿Sí? O sea, esto es un proceso entre 1 año y 1 año y medio porque hay muchas instancias, ¿no? Entonces, mi invitación es que si ustedes ojalá tienen la motivación de irse a estudiar, sean muy conscientes que hay que preparar las cosas desde ya y que hay que tener entre 1 año y 1 año y medio hasta el momento en que uno, pues, efectivamente puede irse, ¿no? La carta de aceptación de una universidad alemana, que por eso les decía a ustedes, cuando las personas llegan a nosotros ya tienen, ¿no? ¿Cómo es la carta de aceptación? Ustedes se tienen que presentar, por ejemplo, para quienes quieren hacer una maestría, presentarse formalmente a una maestría, eso lo pueden hacer por internet, o quienes quieren hacer un doctorado, lo único que exigimos es que ustedes hayan contactado previamente a una profesora o a un profesor y que ese profesor, ellos lo hacen, ellos conocen cómo funciona el sistema de becas y todo, ellos tienen que hacer una carta en la que afirman que el aspirante va a trabajar con ellos un tema de investigación. No tienen que estar matriculados en la universidad para el caso del doctorado, pero sí tener la carta de aceptación es la carta del profesor. Ya una vez se hace eso, pues uno dice, bueno, sí, esta persona tiene luz verde, ya hay que empezar los trámites de admisión en la universidad. Para maestría sí es presentarse directamente, pero para doctorado hay que contactar a un profesor y que ese profesor envíe la carta. Otro tip, otra recomendación basada en la experiencia. Por eso yo les decía al comienzo de esta charla, hay que explorar muchos recursos y hay que explorar muchas posibilidades. Y eso también pasa con la carta de aceptación. No todos los profesores a uno le van a contestar. Y si no están interesados, créanme, son muy poquísimos que por lo menos contestan porque son personas muy importantes, muy ocupadas. Eh, eh, mm, no se van a tomar la molestia de responder y decir, mire, yo no estoy interesado, simplemente no van a responder. Entonces, uno tiene que tener en estos procesos también mucha paciencia, y esto no es solo cada de esto, es para todo, y mucha tolerancia a la frustración, porque a uno a veces el que uno quisiera que le respondiera no le va a responder o no le va a responder inmediatamente. Entonces, mi recomendación es tener plan B, plan C, plan D. No sé, si no sé, alguien quiere trabajar, no sé si aquí tengo un químico o un ingeniero químico en este escenario y quiere hacer un doctorado sobre microplásticos. Pues sí, que usted identificó al profesor no sé quién de la Universidad de Bremen, que es el, mejor dicho, el gurú del microplástico. Pero si él no le responde, usted tenga en la lista 2 o 3 profesores más que trabajen el tema del microplástico. Entonces les va escribiendo. ¿Sí? Eso es también importante, ¿no? Que lo tengan en cuenta. Y además también otra recomendación que les quiero hacer, que eso lo discutíamos en una charla que di hace un tiempo para el DAAD, y es que uno a veces tiene la idea de estudiar en las grandes ciudades alemanas. Entonces todo el mundo se quiere ir para Múnich, todo el mundo se quiere ir para Berlín, todo el mundo se quiere ir para Hamburgo, ¿sí? Que sí, son ciudades muy interesantes, muy estimulantes, pero créanme, y esto aplica a todas las disciplinas, muchas veces las personas expertas o las personas realmente interesadas en el tema que uno quiere trabajar están en universidades de provincia que igual tienen una muy buena infraestructura, ¿sí?
o en universidades que no tienen tanto reconocimiento, pero que están dispuestos a uno a cogerlos. Entonces, mi recomendación es que la mejor universidad y el mejor profesor son los que están dispuestos a cogerlo a uno. Y créanme que yo recibí varios no, ¿sí? Recibí nos tanto de profesores que, por ejemplo, jamás me contestaban, pero curiosamente me contestó el que mejor finalmente se ajustaba a lo que yo quería y el que, como dicen las señoras, más me convenía. Y también recibí varios nos para las becas y sobre eso me siento muy agradecida porque la que me dio el sí fue, yo me fui en parte con financiación de mi universidad, yo me fui siendo profesora de la universidad, yo estoy vinculada a la universidad desde hace 22 años y ellos me guardaron mi puesto, que eso es una situación también muy privilegiada, pero también quienes me dieron el sí fue el CADE y fue la mejor organización que me pudo dar el sí y fue la organización que mejor me acogió y me hizo sentir más cómoda y por eso en parte también yo hago este trabajo. Bueno, entonces también pedimos, por supuesto, certificados de estudios y notas. Si ustedes tienen un real interés, ¿no? De ir a Alemania, es bueno que ustedes vayan haciendo traducción oficial de sus certificados, ¿no? Eso es muy importante, traducción al alemán. Quienes vayan a aplicar a un doctorado deben anexarnos el proyecto. Los proyectos de investigación doctoral es lo que llaman en Alemania los exposés. Son, como su nombre lo indica, proyectos, son propuestas en las que uno pues tiene la estructura de un proyecto de investigación, es decir, una pregunta de investigación, unos objetivos, un problema, plantean un problema de investigación, una metodología y son proyectos que no deben tener más de 12 páginas. Nadie les va a leer más de 12 páginas, ¿no? A mí me lo decía uno de mis evaluadores de tesis en Alemania y se lo agradezco mucho hace muchos años. Él me decía, si usted no lo puede explicar en 3 páginas, no lo va a poder explicar en 250. Entonces uno debe tener mucha claridad, entonces proyectos muy puntuales, ¿no? Máximo 12 páginas, incluida bibliografía si les sirve el dato. El proyecto depende del doctorado al que ustedes se vayan a presentar, ¿no? El proyecto, por ejemplo, es muy bueno que dependiendo de lo que vayan a hacer, o lo traduzcan al inglés o lo traduzcan al alemán. Si uno va a trabajar, no sé, temas de literatura latinoamericana, de qué es lo que se llama en Alemania romanística, o si uno va a trabajar política, por ejemplo, cosas muy relacionadas con América Latina en un departamento, en una facultad o con un profesor que sea experto en América Latina, créanme que ese profesor tiene un muy buen nivel de español, ¿sí? Y lo va a poder leer en español, pero mi recomendación siempre es que el proyecto esté debidamente traducido porque este documento, digamos, ok, nosotros lo podemos revisar en español, pero en Alemania también hay otra comisión donde no todo el mundo habla español, ya en el CADE o en el DADE o en las fundaciones a donde ustedes se quieran presentar. Entonces, hay que tener un proyecto también traducido al inglés o al español. 2 referencias académicas, 2 cartas de recomendación, bien sea de profesores que ustedes hayan tenido en la universidad o de jefes o de supervisores de su trabajo o de líderes de investigación, de personas con las que ustedes hayan podido trabajar. Eso es supremamente importante, es un requisito. Y hay otro requisito también que es bien, requisitos que son bien importantes y uno es una carta de referencia de la iglesia. ¿Sí? Y sobre esto quiero hacer varias aclaraciones, varias salvedades. Cuando hablamos de una referencia de la iglesia, tiene que ser una carta, digámoslo así, de un miembro de la organización de la iglesia, es decir, de un sacerdote eh, en cualquiera de sus jerarquías, ¿no? O sea, nosotros no estamos pidiendo la carta del arzobispo primado de Cartagena, no, no, para nosotros es tan válida la recomendación de un sacerdote de parroquia de barrio, como la de un rector de un colegio católico de barrio, como la de un obispo. Nosotros aquí no estamos distinguiendo, ¿no?
pero sí tiene que ser una persona de la iglesia. Ahora, que la carta es que si usted iba a misa todos los días, todos los domingos se confesaba y comulgaba, no, esa no es la idea que nosotros tenemos con la carta. La carta da cuenta sobre todo si las personas tienen un compromiso social y que ese compromiso se ha expresado, por ejemplo, a través del trabajo con la iglesia. Voy a dar ejemplos. Hay personas que, por ejemplo, se nos han presentado que no necesariamente tienen la carta del sacerdote de la parroquia donde viven, que ese es un ejemplo y es un ejemplo válido, pero sí tienen la carta de un sacerdote o de un religioso que dirige una organización social donde esa persona hizo unas prácticas, o donde esa persona trabajó, o donde esa persona hizo un voluntariado. En mi caso particular, bueno, yo la tuve un poco más fácil porque a mí la carta me la hizo un sacerdote que era el decano de la facultad donde yo trabajé varios años en la Universidad Javeriana, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, estudian en colegios católicos, entonces, bueno, lo recomienda el ex rector o o alguna persona vinculada al colegio que pertenezca a la iglesia, ¿sí? Es decir, vuelvo y les insisto, esta no es una carta parroquial. ¿Nos valen cartas de parroquias? Claro, también son completamente válidas, pero no es una carta parroquial necesariamente. Puede ser también de algún tipo de vínculo con la iglesia, que no, que yo fui voluntario en la emisora de la iglesia en el barrio, que yo fui voluntario en el Banco de Alimentos de Bogotá, que es una organización de la Iglesia Católica, que por cierto es el único banco que yo respeto, que hace un trabajo maravilloso. Sí, por ejemplo, ¿sí? Por aclarar dudas un poco más adelante. Y otro elemento importante, y es que el postulante se obliga, eso está en una carta de compromiso que se establece, se obliga a retornar a su país de origen después de los estudios en Alemania, por las razones que yo les explicaba, ¿no? Porque nosotros creemos que las personas, o sea, el esfuerzo, o sea, financiar a una persona para que se vaya a Alemania 3 años, pongamos 3 años, ¿sí? Una persona que se va a hacer doctorado, ustedes multipliquen, son 1.200 € al mes por 12 meses, por 3 años. ¿Cuántos millones de pesos son? Más todo lo que incluye o puede incluir la beca. Por ejemplo, hay gente que pide el pasaje de regreso. A mí me financiaron asistencia a algunos eventos. Ellos me ayudaron a participar en 2 eventos, uno en Irlanda, uno en España. Me financiaron pues por lo menos los gastos de alejamiento. O sea, hay muchas cosas que se financian. Entonces, la iglesia está invirtiendo muchísima plata en cada persona, pero la idea es que esa persona con ese capital de esa experiencia y ese conocimiento que adquiere allá, se lo devuelva al país de origen en forma de servicio. Y servicio, vuelvo y les insisto, no es fundar bueno, eso también es un servicio, claro que sí, no es fundar un grupo de oración o no, pero es uno a través de su trabajo como ingeniero, como contador, como arquitecto, también está prestando un servicio en todo lo que, o por lo menos yo creo que eso es un poco el sentir de una formación católica, que en las cosas, yo sé que estamos en una crisis también de una institución muy brutal, pero en los principios que presta un servicio a través de su trabajo, eso es algo que nosotros defendemos. Nosotros manejamos 2 fechas de postulación al año. Una es el 15 de enero y otra es el 15 de junio. Aquí en lo que se llama el Consejo CADE, aquí están nuestros correos, Carolina Galindo y Carlos Miguel Gómez. Ambos somos profesores de la Universidad del Rosario y curiosamente nos conocimos en Alemania. Entonces, ese es un poco como la información más general. Yo dejo mi correo, les pido el favor de escribir siempre el correo a los dos, al profesor Carlos Miguel, que es el presidente del consejo, y a mí en calidad de secretaria. Y nosotros, por supuesto, aclaramos todas las dudas, pero también, como les decía Luisa Fernanda, quiero dejar un espacio para que aquí respondamos otras dudas y, por supuesto, estoy disponible a través de correo electrónico para resolver todas sus inquietudes y espero que esta charla les haya dado una mínima información y sobre todo también mucha motivación. Muchas gracias. Entonces, no sé, Luisa, tú me dirás cómo procedemos. Muchísimas gracias, Tania va a moderar Carolina. las preguntas.
Mi Mi Ah, nombre compañera. es Daniela perfecto. Alfonso, soy la coordinadora de internacionalización de la investigación acá en la Universidad Simón Bolívar. Doctora Carolina, muchísimas gracias por su participación y por tenernos en cuenta para abrir estos espacios tan pertinentes para nuestros profesores y estudiantes y también muchos egresados tengo conectados acá de la Simón Bolívar. Qué dicha. Sí, excelente. Vamos a darle la palabra a la doctora Ana Cuavas, que está levantando la manito. Adelante, Ana. Ella la levantó hace mucho tiempo, sí. Sí, hace rato. Hola, Don, buenas Adelante. tardes, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido? Bueno, yo tengo como dos preguntitas. ¿Ahí me escucha bien? Sí, sí, te escuchamos, Ana. Bueno, tengo un hijo que es egresado de aquí de la universidad. Él es médico, está haciendo... Bueno, la pregunta era si ustedes en Argentina tienen lo de la especialización o solo es doctorado. En Alemania. Mm, pero le escuché hablar algo de Argentina también. No, lo que hablé de Argentina es que en Argentina, hice dos comentarios sobre Argentina. Ajá, Número exacto. uno, que ya no tenemos Consejo Regional de Becarios allá, aunque tenemos becarios argentinos. Y la otra es que Argentina, y de hecho acabo de llegar de Argentina, estuve la semana pasada, una situación bastante compleja, está empezando a cobrar aranceles de matrícula, o sea, costos de matrícula a estudiantes extranjeros, cuando eso nunca se hacía. Ujú. En Alemania no, en Alemania eso no se cobra en universidades Ok. públicas, que son la mayoría. Pero cuénteme entonces, su hijo es médico. Sí, y está en el proceso para lo de la especialización en pediatría. Entonces, esa era la pregunta que le quería hacer, si Bueno, allá pues él puede él hacer la puede especialización. averiguar para una especialización, sí, porque es que los títulos en medicina tienen otra, en medicina es otro cuento, porque en medicina, digamos, una persona cuando ya se gradúa es doctor y la especialización es como el equivalente casi a un doctorado, porque ellos tienen, sí, sí, hay becas para hacer especialidades médicas, pero entonces la idea es que su hijo tiene que buscar e investigar él en Alemania, el, la universidad en la cual él quisiera y enviar su postulación. Y si él tiene luz verde y lo reciben y están interesados en su postulación, que él pueda financiarlo ya a través de una beca en Colombia, por ejemplo, con nosotros, aunque también está el de AAD. Entonces, mi Sí, claro. recomendación, Ana, es que primero él investigue en Alemania, ¿no? La mayoría de las páginas, por ejemplo, están en inglés y en alemán, pero una recomendación que vaya aprendiendo alemán desde, o sea, si de verdad es su convicción y es su deseo estudiar en Alemania, es fundamental que vaya haciendo por lo menos los 2 o 3 cursos más básicos porque eso es indispensable para vivir, ¿sí? Sí, él tiene un B2 en inglés. Eh, bueno, eso está bien, pero para estudiar tal vez sí, pero de todas maneras para presentarse a la beca del CAD, ¿no? Es indispensable que tenga un A2 de alemán, Ok. ¿sí? Entonces, y que él vaya investigando desde ahora, porque yo les decía a ustedes en la charla, esto es un proceso entre año y año y medio, si uno es súper juicioso y súper perseverante. Es mínimo un año o un año y medio entre que tú concibes la idea y la empiezas a trabajar. Entonces sería muy importante que él vaya investigando quiénes ofrecen, en qué hospitales ofrecen especialización en pediatría, eh, vaya averiguando allá en escuelas de medicina, ¿sí? Ok. Gracias. Y si le llama la atención, que tramite la admisión, porque es que son como pasitos. Primero es admisión, ¿no? Explorar uno qué quiere, dónde y con quién. Ya si a uno lo admiten o el panorama es más claro, viene la segunda parte, que es el pasito número 2, que es la financiación. Entonces ya en la Ujú. financiación estamos nosotros o las organizaciones de beca. Luego viene el tercer pasito, que es la visa, pero eso sí ya, lo que sí hace el CADE y lo hace cualquier organización que dé becas en Alemania es que ellos también dan las cartas de respaldo para tramitar las visas que no son fáciles. Y este tipo de visas se demoran entre 4 y 6 meses, se los digo por experiencia, Sí, ¿no? así es. Entonces, por eso,
o mi invitación a Ana sería que él se ocupe por lo menos entre el próximo año que ya va a arrancar, todo lo que es el tema, que él explore, busque, pregunte, universidades, si allá en Barranquilla, por ejemplo, él tiene la posibilidad de contactar a personas que ya hayan estudiado medicina en Alemania, que le den pistas, que le den datos, y ya cuando viene el problema de la financiación, toca empezar a buscar la verdad. ¿De acuerdo? Ya. Sí, ok. Ok, gracias. Bueno, Muy amable. no Vamos señora. con Salomé Barreto. Ujú. Adelante, Salomé. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, adelante. Ujú. Hola, yo soy médico, soy de la universidad y bueno, tengo una pregunta porque en cuanto a lo del CAT, dicen que uno tiene que hacer un convenio primero con una universidad, pero tengo entendido que en la parte de medicina, para la especialidad, toca como tal, se hace con hospitales, o sea, no es la universidad quien forma como tal, sino que el médico se forma como tal en el hospital. Entonces, en ese caso, ¿cómo se haría para obtener ese tipo de vínculo? O sea, la cuestión no es un convenio. Si hay convenio entre las universidades, supongamos tú eres de Unisimón, ¿sí? Sí, Si hay convenio ya, pero eso ya te lo pueden asesorar la gente de internacionalización. Si ya hay un convenio entre Unisimón y X universidad alemana que ofrece medicina y ofrece, no sé, el programa que a ti te interesa, eso es como una especie de atajo que te facilita el camino, ¿sí? ok, Que te facilita el camino, pero no tiene que existir necesariamente un convenio porque pues no todas las universidades de allá tienen convenio con todas las de acá y viceversa. El convenio facilita, pero no es un impedimento, ¿de acuerdo? No es un obstáculo que no esté. Ahora no, en Alemania las especializaciones, todo esto lo ofrecen las universidades y las universidades tienen su hospital. ¿Sí? A mí se me cruzó la palabra hospital, que fue lo que se me vino a la mente, pero los programas académicos los ofrecen las universidades. Por ejemplo, no sé, la universidad, en Berlín hay dos universidades que ofrecen medicina, la Universidad Humboldt y la Universidad Libre de Berlín. Son dos universidades que hay ahí y las dos confluyen en una gran institución hospitalaria que tiene como 3 o 4 hospitales en Berlín que se llama el Charité. Es un gran hospital que tiene 3 o 4 sedes y las dos universidades practican ahí, hacen investigación ahí, pero quienes ofrecen los títulos y con quienes se hace toda la burocracia son esas universidades, ¿no? Por ejemplo, la ok, Universidad de Heidelberg, que es muy reconocida en medicina deportiva. Ellos tienen la universidad es la que otorga el título, tú te presentas ante la universidad, pero tú todo el proceso de aprendizaje lo haces en la clínica de la Universidad de Heidelberg, que así se llama, ¿sí? Pero no, o sea, todo el trámite administrativo es con las universidades. Y Salomé, no es necesario que haya convenio. Si no encuentras un convenio, yo te sugeriría asesorarte primero con tu oficina de relaciones de la universidad, a ver si con cuáles universidades alemanas hay convenio y ver de esas cuáles tienen medicina y eso te puede, por eso te digo, construir una especie de puentecito de atajo para hacerte las cosas un poquito más fáciles, pero ok, no es necesario, ¿de acuerdo? listo, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Vi una pregunta en el chat, tal vez. Sí, me Permítanme, parece que sí. había una de Juanita, exacto. Sí, Juanita Ay, yo estaba Luna. hablando con el micrófono apagado, perdón. Ay, Sí, perdóname. por favor, Tania, Dice cuéntanos. Juanita Luna, ¿hay vacantes Ujú. para especializaciones para graduados en ingeniería biomédica? Tú eres graduada en ingeniería biomédica. Juanita, Juanita Luna, ¿estás por ahí? Vamos a ver, Juanita Luna. Juanita Luna, sí. Adelante, Juanita. Hola, buenas tardes. hola Juanita. Hola. Sí, yo soy, pues no he llegado a grado, pues me faltaba como un semestre para graduarme, pero igual pues estoy interesada en, Bueno, digamos, adelantar todo ese proceso. Entonces, pues quería saber si habían, digamos, vacantes.
para ingeniería biomédica, como una especialización, un centro de investigación. Bueno, Pues, Juanita, la ingeniería, pues, insisto un poco en lo que ya había señalado en la charla. Cualquier disciplina es bienvenida. Y si hay una disciplina que tiene un impacto social, es la ingeniería biomédica, ¿sí? Que la necesitamos tanto en nuestros países y es algo que le interesa mucho al CADE o al DADE también. Te recuerdo que existe el DADE, que tiene también un fondo de becas muy importante para medicina, ciencias naturales, ¿no? Eso también para que lo tengas en cuenta. Segundo punto que te digo, estás en el mejor momento, ¿sí? De investigar. Estás en el mejor momento de investigar posibilidades porque por eso les decía a ustedes, estos procesos siendo uno muy juicioso es entre un año y un año y medio. Entonces, tú puedes ir investigando. Mi invitación es a que tú mires en Alemania qué programas ya a nivel de maestría hay de ingeniería biomédica, donde a ti te interesaría, no sé, yo supongo que tú ya debes estar haciendo proyecto de grado, te queda un semestre para graduarte. ¿Tú en qué te imaginarías haciendo una maestría? Para hacer qué, no sé, qué, no conozco mucho qué tipo de conocimiento quieras tú desarrollar de cierto tipo de aparatos, de cosas, eso tú lo puedes averiguar. Y bueno, que mirar en qué universidades en Alemania ofrecen, por ejemplo, el programa de ingeniería biomédica, de esos que tienen, qué programas tienen a nivel de maestría o especialización, y ahí explorar, ¿no? O sea, el paso más importante es, vuelvo y les insisto, identificar el qué, dónde y con quién quiero trabajar, ¿no? Esas son las tres preguntas iniciales. La plata también es difícil, pero la plata se soluciona, ¿sí? La decisión de la plata se soluciona porque uno tiene que saber primero qué se necesita financiar, ¿sí? Entonces, mi invitación es a que desde ahora tú investigues qué quisieras hacer y mirar en qué universidades en Alemania. Entonces tú buscas, no sé, lo buscas en inglés, in Germany, ¿no? Por eso es que también es importante ir aprendiendo alemán desde ahora, porque tú puedes tener una especialización en inglés, yo eso no lo dudo, pero es muy importante, por ejemplo, manejar unas basecitas del idioma para uno consultar las páginas web. Hay páginas en inglés, la mayoría están traducidas al inglés, eso se los digo. Y eso es importante y tener un buen nivel de inglés es importante, pero hay que tener unas bases de alemán. Por eso les digo, si su decisión es esa y ustedes dicen que es ahí, hay que empezar a estudiar el alemán. Pero Juanita, tú desde ahora en inglés puedes ir buscando qué universidad en Alemania te ofrece posibilidades para ingeniería biomédica. Y de hecho también yo de pronto voy a llenar a Luisa y a Tania de trabajo, pero que se apoyen en sus oficinas de relaciones internacionales e investiguen, bueno, con Alemania qué hay, porque eso a ustedes les puede dar pistas. Y para eso es el trabajo que ellas hacen y lo hacen con mucho gusto, ¿no? Y es de precisamente acompañar a sus egresados y acompañar a sus estudiantes en este proceso. Entonces, sí, y tenías la mano levantada todavía, Juanita. Ajá, eso veo que Juanita está con la manito levantada, pero tenemos una pregunta en el chat de Edgar Madrid. Me voy a permitir Sí, leerla y ya te doy paso, Juanita. Yo sí, me encuentro laborando y esperando una residencia en Polonia. Si hay este posgrado, debería regresar a Colombia. Soy ingeniero de sistemas. pero digamos, ¿estás tramitando una visa para vivir en Polonia y trabajar en Polonia? Edgar, te escuchamos. Edgar, Hola, ¿sí me escuchan? Sí, 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 adelante, Edgar. Bueno, yo me encuentro ya viviendo aquí en Polonia hace 6 meses. Estoy laborando y viviendo aquí en Polonia y pues ya ingresé mi solicitud para una residencia permanente, ¿no? Y tengo familia acá. Entonces, por eso pregunto, ¿no? Si lo hago, pues debería regresar a Colombia, dado pues, teniendo el sí. caso de que vivo aquí, me voy a quedar aquí porque aquí tengo mi familia ahora, entonces sí me gustaría tener esa información. La cuestión, Edgar, es que si tú vas a estudiar en una universidad alemana, tienes que residir en Alemania. ¿Sí? Nosotros tenemos el estatuto de la Unión Europea, el estatuto Schengen y todo eso,
pero las personas deben vivir en el país donde van a estudiar. Entonces, eso te No, obligaría sí, por eso no tendría problema. Hablo de que pues me tocaría regresar a Colombia y pues para los necesitaría trámites de visa, seguramente sí. de la O sea, fase. es que eso ahí ya hay un complique porque tú ya tienes es una visa de trabajo. Lo que tú No, tienes en Polonia, no, yo estoy, no tengo visa de trabajo, ¿no? Llegué aquí con un permiso de trabajo y llegando aquí, una empresa me contactó y pues estoy laborando con ellos. La empresa es de España, pero estoy residiendo aquí y bueno, ellos me colaboraron para hacer la solicitud de la residencia permanente, trabajar aquí mm, desde Polonia para España, ¿no? sí. Pues Edgar, lo que yo sí te puedo decir por experiencias previas que hemos conocido es que para tramitar una visa, porque si tú te vas con una beca, sea del DAD o del CAD o de la fundación alemana que sea, tú te vas con una visa de estudiante, ¿ok? Ok. Tú te vas en un estatus de estudiante y eso te obliga a tramitar la visa desde la embajada alemana acá en Colombia. Ok. Sí, esa es la cuestión. Entonces, pues no sé cómo sea el estatuto allá de tu visa, porque sé que sí, sé que eso, digamos, si el caso es un poco complejo, porque la cuestión es que eso Sí. implicaría que tú renuncies al estatus, obviamente, si recibes la beca, o sea, porque tú te puedes presentar, eso no hay ningún problema, pero ya al momento de tramitar las cosas, eso implica obligar a renunciar al estatus tanto laboral como migratorio que tienes en Polonia y tramitar todo desde acá. Y Ok, ese es un vale. proceso de Bueno, meses, ¿no? Ahí puede haber un hueco de sí, meses. sí, Ujú. sí, entonces por eso lo pregunto, ¿no? Para tenerlo en cuenta y mirar si vale la pena o no vale la pena. Porque bueno, también estoy Exacto. aplicando un máster en España, Sí, pero en Alemania hay una tecnología que me gustaría estudiar, ¿no? Yo estuve mirando, de hecho, al momento de recibir la residencia aquí, tenía pensado ir a Alemania a hacer unos estudios de posgrado. Pero claramente, o sea, si tengo la posibilidad de una beca, pues sería mucho mejor, ¿no? claro. Claro, la cuestión, Edgar, Pero es el estatuto migratorio, porque si uno va a recibir una beca, uno está en un estatuto que se llama ser estudiante. ¿Sí? Entonces eso implica, eso, de hecho, incluso cuando yo conozco personas que ya estando en Alemania se han tenido que regresar para poder volver a pedir la visa desde acá. Y es un tema de meses. Es que ese es el tema, entonces, pues ahí también depende mucho de tus decisiones personales. Mi invitación, Edgar, de todas maneras, independientemente de cualquier circunstancia, es a que tú busques diferentes opciones de máster y uno al final se va a la que más le conviene, ¿sí? Pero lo primero que hay que sí, tramitar es la admisión, ¿sí? Porque a las ok, universidades no vale. les interesa si tú vives en Polonia, si vives en España, si vives en Colombia. A las universidades les interesa tu perfil académico y tu proyecto. La cuestión es que una Vale. vez que logres la admisión es buscar la financiación. Y ahí el único problema que yo veo es el del visado, porque al final del día tú eres ciudadano colombiano todavía. Sí, sí. Sí. De hecho, la residencia que Entonces, me van a dar aquí solo es permanente, o sea, no me van a dar ciudadanía porque no, por para eso tengo supuesto que que no, pasar eso se otros demora unos trámites y eso. añitos. Sí. No, y Sí, por eso te lo insisto, eso, o sea, no te quiero crear expectativas porque eso sí implica hacer todo un trámite migratorio otra vez desde Bogotá. Es como en el parque, es dar tres pasos al revés. sí. Sí, pero Bueno, piénsalo vale, de no, todas maneras. sí, sí, es que tengo que evaluar todas las posibilidades, no voy a quedarme cerrado a una, no, porque puede que eso funcione y tenga mejor opción allá, ¿no? Bueno, Tengo pues mi que invitación es evaluarlo. a que lo explores. Por eso les digo, el primer tema es encontrar la admisión de la universidad y ya a partir de la admisión de la universidad uno ya se abre a las otras preguntas, al tema de la financiación y al tema del visado, ¿no? Pero eso ahí Ok, también ya vale. depende mucho de las circunstancias particulares. Yo te diría, si tú tienes tres opciones en tres países diferentes, preséntate, eso no tiene ningún costo, pues en tiempo sí, en energía sí, económico no, y depende de lo que salga, uno va tomando las decisiones. ¿M? Vale, listo, vale. Bueno.
Muchas gracias. No, ustedes, ¿qué otra pregunta hay? Juanita. Creo que Juanita tenía la mano levantada. No sé si Tania o Luisa pueden verificar porque veo aquí Sí, en mi la chat. tienen levantada, pero no nos dicen. También llegó otra pregunta que dicen que si que KAAD brinda apoyo de sostenimiento. Ay, Como que no se conectó a la sesión. Ay, Dios mío. No voy a decir el claro. nombre de la persona, ¿eh? Lo escribió por No, interno. claro, es que la beca es básicamente, a ver, ¿qué contiene la beca? Bueno, pero sí, sí, yo no lo dije tan expresamente y ahí entonces yo asumo mi responsabilidad. La beca es sobre todo una beca de sostenimiento, porque es que, a ver, les cuento. Mm, Como les decía, en Alemania el 90% de las universidades todavía, gracias a Dios, son públicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que hay países, por ejemplo, como los Estados Unidos, como Inglaterra, donde no todas las universidades son públicas y hay becas como, bueno, aquí las expertas son Tania y Luisa, las becas, por ejemplo, Chevening y el Reino Unido te pagan es la matrícula de la universidad que no es cara, es venenosamente cara, ¿sí? Pero no te pagan el sostenimiento. Entonces tú tienes que buscar, no sé, una beca, la Cheven y la que ofrece el gobierno británico para pagar la matrícula y tienes que buscar, no sé, con futuro u otra vaina para el sostenimiento. Como no tenemos el problema de la financiación de la matrícula, lo que ofrece el CADE es el sostenimiento. Es un sostenimiento de 2 a 2 años y medio si es un programa de maestría y de máximo 3 años y medio. Depende de cómo estén las cosas. A veces dan una prorroguita de un semestre más para doctorado. Es un sostenimiento, es un poquito menor para maestría. Para doctorado son 1.200 euros, que con eso se vive. No les estoy diciendo que es para ir a cine cada 8 días, para ir a pasear, no, pero se vive, las cosas han cambiado, pero con eso se vive, uno lo sabe administrar. En Alemania el transporte está subsidiado para estudiantes, entonces por eso les decía, en el costo de la matrícula uno ya tiene incluidos los del transporte y son las matrículas relativamente bajas, entonces por temas de transporte no hay, y en el verano pues uno anda en bicicleta. Segundo, ese es un tema. El otro tema es que también hay un pequeño estipendio, como una mensualidad chiquitita para el seguro médico. Eso es algo también muy importante en Alemania, pero los seguros médicos ahorita están en alrededor de 100 euros, que eso lo alcanza a cubrir la beca. Por ejemplo, el DAD cubre full el seguro médico, el CAD cubre como el 70%, pero con lo que uno recibe la beca se paga el resto del seguro médico, que eso es importante. O sea, uno paga el techo, la comida y el seguro médico y el transporte con eso, ¿no? Entonces, eso lo cubre la beca. ¿Qué otras cosas cubre la beca? Quienes necesiten irse a hacer el curso de alemán, cubre un curso de alemán con manutención, estadía, todos los gastos, etiquetes de avión, 6 meses antes de empezar el semestre. El semestre en Alemania empieza el semestre de verano en abril y termina en julio, y el semestre de invierno empieza en octubre y termina en marzo, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, cubre eso. Cubre el tiquete de regreso a Colombia y en algunos casos especiales, por ejemplo, les decía, cubre que si yo necesito ir a un evento, ¿no? A Inglaterra, a España, eso sí, pues incluso hay gente que le han financiado algo del trabajo de campo en el propio país, le ayudan con parte para los tickets, la financiación de los seminarios dentro de Alemania, pero hay algo que para mí es mucho más valioso, lo más importante es la financiación y la manutención, pero hay algo para mí que es lo más valioso y lo más importante que ofrece el CADE y es la calidad humana y es el acompañamiento. Porque yo les decía, yo no quiero hablar mal de los otros porque además ellos no son competencia para nosotros, son red. Y yo de hecho también doy charlas en el DAD y los estimo mucho y soy jurado de becas del DAD. Pero en el DAD tienen
ciento y pico mil de becarios al año de todo el mundo. En el CADE somos mucho más poquitos, pero hay un departamento. El director de ese departamento habla perfecto, por lo menos el de América Latina, habla perfecto el español, nos comunicábamos en español, ¿no? Si hay alguna circunstancia difícil, ellos lo acompañan a uno. Precisamente los seminarios se hacen cada 3 o 4 meses para uno encontrarse y también en, eh, dialogar sobre lo que pasa. Hay una secretaria que también a uno le ayuda a tramitar, por ejemplo, hay compañeros a los que les ayudaron a conseguir una vivienda en una residencia estudiantil, que eso a veces es difícil, las cartas para las visas, entonces uno realmente se siente muy acompañado. ¿Sí? Hay un proceso, ellos saben quiénes son los colombianos que estudian en Friburgo, quiénes son los brasileros que estudian en Berlín. Hay un seguimiento, pero no es un seguimiento coercitivo, todo lo contrario, es un acompañamiento. Entonces, bueno, eso lo cubre la beca porque yo les decía a ustedes, este tema de estudiar hace parte de un paquete mucho más grande que se llama migración y eso no es fácil, no es fácil. Entonces, entre más acompañado y asistido esté uno, mejor. Sí. Bien, Juanita hizo otra pregunta. Juanita, yo creo que ya puedes hablar. Ah, sí, ya puedo hablar. Adelante. No, pues la pregunta que hice, pues ya ella la respondió pues con lo del acompañamiento y todo. Pero digamos, yo tengo una duda, o sea, uno, pues tú dices que el proceso se demora entre 1 año y año y medio. Entonces, es empezarlo y uno como contacta a la CADE o como, pues si hay un centro, digamos, en el que uno empiece todo el proceso, como, no sé, pues cómo sería eso, Bueno, iniciarlo antes del año y medio. bueno, Juanita, el primer paso es que tú tomes la decisión, ¿sí? Después de eso, tú tienes que identificar, pero ese es un trabajo muy tuyo, muy personal. Bueno, ¿qué es lo que tú quisieras hacer? Yo desconozco, como te lo decía antes, las ramas o los campos específicos del saber de la ingeniería biomédica. Yo no tengo ni idea de eso, yo soy socióloga, pero tú decir, bueno, yo me quiero especializar, no sé, en temas de pediatría, por decir algo, estoy diciendo tonterías, bueno, o en temas de fisioterapia, bueno, eso se llamará de alguna forma de locomoción, no de movilidad, de motricidad, ¿sí? Listo, entonces, si yo ya tengo claro cuál es el campo en que yo me quisiera especializar, entonces indago en dos instancias. Una, sería interesante, por eso les hablaba yo de los puentecitos, de los atajos. Si tú eres egresada o estudiante de Unisimón, que investigues o en la universidad que sea, investigues en la Oficina de Relaciones Internacionales de tu universidad qué tipo de convenios hay con universidades alemanas y mirar dentro de esas universidades porque no todas ofrecen ingenierías biomédicas. ¿Sí? Obviamente que no. ¿Cuáles ofrecen? Si por ahí la cosa no funciona muy bien, entonces tú te pones a buscar directamente en internet qué programa, tú buscas en inglés, programa de especialización en tal área de ingeniería biomédica Alemania, algo debe salir. Y vas indagando, vas identificando. Mi invitación es a que tú identifiques unas 3 o 4 universidades, hagas una lista en orden de prioridad y a partir de eso, ya como en 6 meses vas a obtener el título, ¿no? Vas mirando qué requisitos te piden, en qué idioma es. Muchas son en inglés, pero no todas. Entonces, ese también es un factor que hay que tener en cuenta. Y ya a partir de eso, buscas en el CAD, buscas en el DAAD las posibilidades de poderte presentar a una maestría. ¿De acuerdo? Pero hay mira, Ah, nosotros te podemos acompañar para ciertas cosas, no sé, burocráticas, tal vez darte algunos tips, pero nosotros no tenemos el conocimiento técnico en tu área. La única persona que tiene el conocimiento técnico en tu área eres tú, ¿sí? O tus profesores. Entonces tienes que empezar por ahí, saber qué quieres para saber hacia dónde te tienes que dirigir, ¿de acuerdo? perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias. Veamos si tenemos alguna otra pregunta. Creo que no.
por favor, los invitamos a llenar la asistencia y a diligenciar la encuesta de satisfacción. Recuerden que estamos en un proceso de mejora continua de calidad y también les recordamos que esta presentación se les va a enviar y Sí. también la grabación en cuanto me la pasen. No Sí, tengo yo más manitos levantadas. por el WhatsApp, ya le envío la presentación para que ustedes la tengan y la compartan entre sus profesores con mucho gusto. En la presentación, vuelvo y les insisto, está mi correo y el de Carlos Miguel y nosotros estamos muy prestos a responderles y nuestro consejo siempre es que se dirijan a nosotros primero antes que al CAA de Alemania. Alemania tienen que ir primero es a buscar su programa, pero ya para el tema de beca, primero es con nosotros aquí. Esa es una Excelente. recomendación muy importante, para las Sí. personas que están interesadas. Quizás, qué bueno, ¿no? Es tener a estas asesorías personalizadas. Ya pueden ver la cara de la persona que les va a contestar el correo. Muchas veces ni siquiera tenemos esa posibilidad, con otras organizaciones de becas. Por eso consideramos súper interesante el KAAD. Y lo hacemos con mucho gusto porque pues realmente a nosotros también nos interesa, por ejemplo, pues Luisa me ha comentado de todo este proyecto tan bonito que se está gestionando desde Unisimón de integrar otras universidades de la costa y es que lleguen más personas porque hay algo que yo le comentaba a Luisa y es algo muy personal. Nosotros estamos en un proceso de cambio social muy complejo en América Latina, en Colombia, de cambio religioso. Y créanme que a veces es difícil encontrar laicos comprometidos en las universidades, pero yo sé que en la costa hay muchos más que en Bogotá. Y qué bueno llegar, porque vuelvo y les insisto, aquí no estamos buscando monjitas, ni sacerdotes, ni aspirantes a sacerdote, no. Son personas que profesan una fe, pero sobre todo lo que nos interesa es que tengan un compromiso social, ¿sí? Un compromiso social que puedan certificar. Y vuelvo y les insisto, compromiso social no es ser agente pastoral, no es ser trabajador social. Uno puede hacer muchas cosas a través de sus prácticas, de voluntariados, de experiencias, que si, que es que hice mi bachillerato en un colegio católico. Perfecto, listo, por ahí puedes sacar la carta, pero nos interesa sobre todo gente que esté interesada en que esta vaina cambie un poquito, aunque sea desde la humildad del trabajo que puede hacer cada uno de nosotros, que cada cosa que nosotros hacemos es servicio y es importante, sépanlo. No hay trabajo que no pueda dar servicio. ¿Mm? Totalmente. Bueno, yo creo que en aras del tiempo nos extendimos un poco. Carolina, muchas gracias también. Qué pena contigo que nos extendimos bastante, casi 40 minutos, Dios mío, en esta charla, pero ha sido una charla maravillosa. No siempre tenemos a tantas personas con tantas preguntas en las capacitaciones que hacemos, así que qué felicidad desde la Universidad Simón Bolívar, de su Vicerrectoría de Investigación y desde la DICO, desde la Dirección de Internacionalización, te damos gracias también por este espacio. Sí, nos encanta haberte tenido en la tarde de hoy. A las personas esténse atentos porque pues recibirán la presentación de esta Sí. actividad y también la grabación de la misma para los que se conectaron tarde, porque por ahí hubo algunas personas que comentaban que se habían conectado unos minutos tarde. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente, Carolina, mil gracias. Como les sugirió Luisa, también está el de AD y vuelvo y les insisto, mucha paciencia. Si no me sale una, Totalmente. hay que buscar en otro lado. Si un profesor no me contesta, le escribo a otro. Si Ujú. la universidad no me admite, me presento a otra. Pero si Por ustedes, favor, les voy a pedir que abran sus cámaras, a ver si tomamos una fotito del webinar, please. yo feliz. Ay, Entonces, sí, qué quiero bonito. decirles eso, que no se frustren ante el primer no, ante el primer obstáculo, ¿no? Eso es supremamente importante, ¿no? Estos son procesos, pues les digo, si somos súper pacientes, perseverantes, es un año y medio. Entonces también hay que caminar en el proceso, ¿de acuerdo? Mm, Por favor, abran sus camaritas. Eso, Listo. para tomar una fotito. No, no sé por qué a mí me sale. Ah, ya. Ahora sí. Abran sus cámaras. Daniela, Diego Acevedo, Lubán, María José. Mm, Pena Eso, una ahorita mismo, sonrisa. pero es que estoy en el trabajo y voy manejando, Es entonces que están haciendo me otras queda complicado. cosillas.
Aquí somos multitasking, tranquilo. Sí, Bueno, pero ya, Cristian, eso, peínense el pelo, muy bien, Claudia. Bueno, ya tomé aquí. Bueno, Gracias a todos, gracias a bueno, todos. listo. Una muy buena tarde y bueno, ha sido un gusto haber charlado con ustedes. Gracias. Estén muy bien. Hasta luego.